Absolute Green Lantern, número 11. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza como casi siempre lo hace, con un inmenso círculo blanco que dice: Hijo de Relo, el último de Sudar, tú existes en el nivel rojo de la luz. Debes tener conocimiento de ti mismo para dominar la llama. Debes estar sin ira, completamente sin. Pero el hijo de Relo, en medio de una tremenda explosión de energía, lo interrumpe, preguntándole: ¿quién lo dice? ¿Dónde estabas cuando mi planeta murió? ¿Dónde estabas cuando tomé estos poderes? ¿Qué sabes tú, voz de Oa? ¿Alguna vez has sufrido? Nos movemos a una amplia habitación. En ella, Hal Jordan está acostado en una cama, bajo el cuidado de Simon Baz. Hal despierta de pronto y, balbuceando, repite esa misma pregunta. ¿Alguna vez has sufrido? Simon tarda algo en reaccionar, pero finalmente lo hace e informa a gritos que Hal está despierto y que está hablando. Hal, por su parte, abre los ojos por completo y repite su pregunta. Poco después, Hal está sentado en una mesa. Junto a él están Joe Molin, Cameron Chase, Cary Limbo y Simon. Hal se sorprende cuando oye que ha estado inconsciente por 3 semanas y piensa que es por eso que se siente tan deprimido. Toma un batido alimentario para poder recuperarse rápidamente, aunque no sea muy sabroso. Hal pregunta cómo lo alimentaron mientras estaba dormido. Joe le cuenta que ella comió sus comidas por él y luego le pasó los nutrientes a su cuerpo, gracias a su poder verde. Hal se sorprende con la respuesta, pero los mira fijamente a todos y les pregunta dónde están exactamente y quiénes son todos ellos. Cameron le dice que están en un escondite del Departamento de Operaciones Extranormales, un sótano escondido debajo de un antiguo taller abandonado, a unos 30 kilómetros de Coast City. Una de las máximas del departamento es que cada uno de los agentes posea y opere al menos una casa segura que nadie más conozca, un lugar que sea de uno, no de la agencia, un escondite donde refugiarse cuando haya problemas graves. Agrega que, desde hace 3 semanas, Cary, Simon y ella son exespías del departamento y que están en la lista negra. Además, mientras Hal dormía, ellos han estado reuniendo información sobre lo que pasó en Evergreen. Han estado trabajando y planeando. Hal le pregunta planeando qué, y Cameron, mientras enciende un cigarrillo, le responde que están planeando matar a su jefe. Simon explica cómo lo descubrió. Él y Cary le informaron al jefe, Johnny Double, que Joe podría estar en la casa de Cam. Nadie más lo sabía. Pero 10 minutos después de esa reunión, el asesino de Hammond estaba en la puerta de Cam. Así que es obvio quién está detrás de esto. No puede ser, después de lo que pasó con Dr. Silence y Hammond. Tampoco Cary, ya que estaba con él. Por ende, es Johnny. Como comentario, en el número 9 de la serie se explicó que Dr. Silence es el culpable de que Simon siempre tenga que llevar puesta una máscara. Cameron agrega que eso explica el escondite, la lista negra, los batidos alimentarios y lo demás. Si pueden probar que Johnny los vendió, perfecto. Volverán a casa y retomarán sus vidas. Pero si no pueden, o si Hammond se ha hecho cargo del Departamento de Operaciones Extranormales, o es Johnny, o es ella, o lo matan a él, o los matan a todos. Así que, en resumen, de verdad desearía que Hal hubiera conservado la Black Hand, la mano negra. Nos movemos a un bosque. Es de noche, y un grupo de soldados se desplaza con cautela. El que los lidera les ordena que permanezcan en formación y alertas. Sabe que lo que buscan está allí. Uno de los soldados pregunta por qué les toca a ellos hacer esto, y el líder responde que sabe bien por qué. O metió la pata hasta el fondo, o solo un poquito. O hizo algo bueno, pero no con la suficiente rapidez. O, simplemente, lo miró mal. De pronto, algo lo interrumpe, volándole la cabeza. Los otros comienzan a disparar, comunicando que el objetivo al que llaman Obsidiana ha sido detectado. Ordenan disparar a discreción, en modo automático, pero por más que le disparan, nada parece hacerle daño. Uno tras otro, los 2 soldados caen, aplastados por una fuerza increíble que los hace volar por los aires y los aplasta como insectos. Uno de ellos le pide misericordia, diciendo que siente haber hecho lo que sea que lo molestara. Pero Obsidian, al parecer controlado por Hammond, igualmente lo mata, respondiendo que, la próxima vez, será mejor que no silbe en el ascensor. Desde su mansión, Hammond se quita el casco que controla a Obsidian, mientras oye el reproche de su asistente, Carol,
que le recuerda las consecuencias de esas muertes. Hammond se ríe de ella. Todos tienen familias que lamentan las muertes. De hecho, su padre era un verdadero hijo de... Pero se interrumpe allí. Luego le advierte que ya aguantó mucho de ella, pero Carol le responde que ella es parte integral de la operación. Sabe dónde están enterrados muchos cuerpos, así que, quizá, sea ella la que aguantó mucho de él. Hammond reconoce que jugó bien sus cartas. Encontró la información correcta e hizo las demandas apropiadas, pero le advierte que si bien ella está yendo por la autopista con el cinturón de seguridad puesto, si se inclina mucho, puede volcar y hacer que él reconsidere algunas cosas. Así que será mejor dejar de hablar de ciertas cosas. Carol le aclara que no le preocupaban las vidas perdidas esta vez, sino el mecanismo de control para la prueba. El dispositivo Mento. Hammond toma el casco y le dice que esa cosa funciona perfectamente. Lo revisaron sus mejores técnicos. Le pregunta si vio a Todd Rice cuando salió del contenedor. Por fuera, es un tanque, un asesino, todo lo bueno. Pero Rice tiene el cerebro muerto o enterrado tan profundo que da igual si no lo está. Si quieren que Obsidian se mueva, alguien tiene que moverlo. Se vuelve a colocar el casco para controlar a Obsidian y añade que el dispositivo Mento está construido específicamente para eso. Carol replica y le pregunta si leyó las notas del profesor Dayton. Él estaba contactando inteligencias alienígenas con esa cosa. Es mucho más que un control remoto. Es peligroso. Hammond, sin embargo, no la toma en serio y le pregunta si cree que le van a arruinar su look. Como comentario, lo que pasó con el profesor Dayton se puede ver en el número 9 de esta serie. Hammond le aclara que está bromeando. Sabe que el dispositivo es más que un mero control remoto. Agrega que ahora está dentro de la cabeza de Obsidian, sintiendo lo que él siente. Y lo que está sintiendo es una atracción, algo debilitada, pero que se está volviendo más fuerte. Carol comenta que es como un imán, y Hammond agrega que lo similar atrae a lo similar. Carol lo corrige. En los imanes, lo similar se repele, pero Hammond le pregunta quién es el genio allí, él o ella. Agrega que Obsidian está buscando lo suyo, está buscando a Hal Jordan. Si encuentran a Hal, encontrarán a John Molin, y ella los llevará a Green Lantern. Volvemos al escondite. Simon asegura que el primer paso es encontrar a Johnny. Si llegan a saber dónde está, pueden hacerlo esta noche, pero probablemente no sea una buena idea buscarlo en la oficina. Cameron se dirige a Carrie, recordando que es una psíquica de nivel 2. Ha conocido a Johnny, tal vez tenga alguna lectura de él, pero Carrie la corrige. Ella tiene clarividencia limitada y psicometría. No es telépata, no puede leer mentes. Hal se acerca y pregunta si la clarividencia significa ver el futuro. Carrie le cuenta que puede ver un poco dentro del futuro, impresiones vagas. En ese momento, no ve nada que pueda precisar, solo ve algo verde. Luego, algo rojo. Cameron le pide que les diga algo útil, pero Hal sigue preguntando. Quiere saber si la psicometría es lo que hacen con los objetos, tocar cosas y recibir mensajes de ellas. Carrie se sorprende y expresa con alegría que, por fin, alguien leyó su expediente. Hal le responde que solo está mucho en línea y busca cosas. No es agente ni nada parecido. Carrie le dice que solo está bromeando, pero es agradable cuando alguien muestra interés. Joe, de pronto, se saca el anillo y se lo entrega a Carrie. Le pide que intente leerlo. Necesitan saber más sobre el poder verde, y quizá Carrie puede decirles algo. Carrie asume el desafío. Hará lo mejor que pueda, pero no les promete nada. Cuando toma el anillo, Carrie comienza a ver un sinfín de visiones que se acumulan, una detrás de otra. Tomarre, de rojo, formulando la pregunta que hizo al inicio del número. Hal, ahora de color rosado, llamando a Tomar una anomalía. Sinestro, de amarillo, comentando algo sobre lo que los enemigos temen. Un ser que creo que podría ser un Manhunter, aunque dime en los comentarios si crees que es alguien más, y que menciona un rostro de acero. A Simon, de negro, tratando de salvar a Carrie, y finalmente a Jon Stewart, de dorado, señalando que se preguntaba cuándo iría a visitarlo. Carrie queda exhausta luego de su visión. Hal le pregunta si está bien, y ella responde que sí, pero que no hay tiempo. Se dirige a Joe y le dice que debe saber que algo colosal va tras ella. Algo tan descomunal como Moby Dick, algo que la matará. Joe le dice que Jon Stewart ya le avisó. Es el mundo que viene, el Black Star World, el mundo de la Black Star, el mundo de la estrella negra. Pero Carrie le contesta que no, que es algo más descomunal. Debe pensar en quién maneja los hilos detrás de todo, en la left hand, la mano izquierda, Sinestro. Pero eso no es un nombre,
Es sin, es tro, una sentencia de muerte. Kari repite lo que vio en su visión. Los enemigos temerán el rostro de acero. En su gélida mirada se arrodillarán. Este es el rostro de la justicia revelada. Ningún hombre escapa. Pero no puede seguir. Obsidian ha llegado. Kari afirma que recuerda eso, justo antes de que Obsidian la golpee con ferocidad, haciéndola volar por los aires. Todo se vuelve oscuro y catastrófico. El resto del grupo intenta hacerle frente a Obsidian, pero nada parece dañarlo. La desesperación es total. Simon se lamenta por lo que le sucedió a su compañera, quien abre la mano por inercia y suelta el anillo de Joe. Los disparos de Simon son inútiles. Y, de pronto, Obsidian golpea a Simon con fuerza, estrellándolo contra la pared y haciendo que su máscara se rompa. Simon se desespera. Sabe que no puede ver su rostro, así que grita que nadie le acerque un espejo. Cameron se da cuenta de que las balas, aunque no dañan a Obsidian, lo distraen, así que llega a la conclusión de que hay una mente dentro de él. Alguien maneja esa cosa, alguien humano, y si es humano, pueden enfrentarlo. Pero primero, mejor correr. Mientras los tres corren, Hammond, desde su base, pronuncia el nombre de Joe a través de Obsidian. Hal comprende que la conoce y le pregunta dónde está el anillo. Joe le responde que está con Kari, bajo los escombros. Cameron lo confirma. Ahora tienen un problema grave. Mientras tanto, en otro lugar, una voz señala que el mundo real se siente tan violento. Todos los átomos chocando entre sí, estrellas y personas, muriendo y naciendo. Hay mucha conmoción. Este es Guy Gardner, que concluye diciendo que le gustaba más cuando estaba. Él está en el espacio, conversando con John en la superficie de un planeta, con una gigantesca Green Lantern, linterna verde, similar a la que cayó sobre Evergreen, detrás de ellos. John le responde que suena como si hablara del vientre materno, pero ahí está él, el primer graduado en el nivel rojo, el primer Ain Rao, y le pregunta a cuántos más creen que hay. Guy le responde que, de los 2000 y pico, hay menos de 10. Aún no están listos. Los humanos no lo están. John le recuerda que él sí lo estaba, pero Guy no está tan seguro. Recuerda a Abin Sur, pero todo lo que ve es una vida dedicada a no hacer nada, a esconderse, y confiesa que no entiende por qué Abin Sur desearía eso. Ni siquiera puede preguntarle, ya que está muerto. Ellos quedaron atrapados solos con todo eso, pero algo lo interrumpe, algo que está llegando. John lo ve y lo reconoce inmediatamente. Es el Black Star World. Tenía miedo de que llegara antes de que estuvieran listos, pero Guy lo corrige. No es eso lo que siente. Es algo rojo, algo en su nivel, en su longitud de onda. Pero no, lo que se acerca es una anomalía. Un tomar. Como se vio en la visión de Kari, John lo recibe comentando que se preguntaba cuándo vendría a visitar, pero este responde: ¿visitar? Oh no. Lo siento, John Stewart, de la Tierra. Pero estoy aquí, para tomar el control. Ahí vemos a Thomas Red, flotando sobre ambos, envuelto en una aura roja y apretando los puños. Y mientras John y Guy lo observan con asombro, se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con Absolute Green Lantern número 11, con guión de Al Ewing y arte de Janoy Lindsay. Saludos a Nekoyatón B1B02. Te cuento que Al Ewing es uno de los guionistas más aclamados de Marvel en los últimos años, reconocido por su trabajo en Immortal Hulk, Ultimates y X-Men Red. Apoya a Ryusei Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias, nos vemos en el próximo video.